90.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Desde marzo entraron en vigencia cambios en el esquema de retenciones en la fuente del impuesto a la renta tras una resolución del Servicio de Rentas Internas que modifica porcentajes y amplía el número de agentes de retención. Aunque oficialmente se trata de ajustes técnicos dentro del sistema tributario, varios analistas advierten que estas medidas terminarán adelantando el cobro del impuesto y afectando pues la liquidez de empresas y profesionales en un momento en que la economía ecuatoriana aún enfrenta bajo crecimiento y fuerte presión fiscal. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, experto tributario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes, saludo a usted y a través de sus micrófonos de FM Mundo a todos los amigos. ¿Qué cree usted? ¿Estamos frente a un simple ajuste técnico-administrativo o un aumento tributario encubierto? No, realmente no es un ajuste técnico, realmente el Estado necesita más recursos económicos y no puede esperar hasta el próximo año. ¿Por qué esta reflexión? Porque cuando paga el impuesto de renta Napoleón Santamaría y todas las personas naturales que me escuchan, en marzo del próximo año. Y cuando las compañías en abril del próximo año, no puede un Estado esperar a ver cómo va el marzo del 27, abril del 27, para ver la recaudación de impuesto a la renta. Por lo tanto, hay una medida previa. ¿Cuál? Ajustar el sistema de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, que es un sistema por medio del cual las empresas y las personas naturales pagamos anticipadamente, vamos anticipando el impuesto a la renta que nos tenemos que pagar al final del año. Entonces, podemos decir que esta es una forma de mejorar la liquidez del Estado a costa de la liquidez de las empresas y de los profesionales. Y aquí es justos por pecadores. Los que hacen bien y los que pagan bien tienen todo el derecho de quejarse y decir, nuevamente a mí me suben la retención y yo sí pago bien. Y la verdad es, sí, usted tiene toda la verdad y tiene todo el derecho a quejarse. Pero quizás no se hace la reforma por usted. Se hace la reforma por otras personas que no están pagando lo adecuado, que no tributan lo adecuado o que están con una presión muy baja. Entonces, pongo un ejemplo para aterrizar. Antes, todos los que vendían bienes muebles de naturaleza corporal, silletas, un celular, vasos, relojes, etcétera, se les retenía el 1.75. Ahora la ley subió y dijo, no, tiene que ser el 2%. ¿Por qué? ¿Por qué una ley hace esto? Porque Gisela, la ley está, en este caso el SER está diciendo, lo que me pagan las compañías que venden bienes muebles está muy bajo. Y entonces ya no le cobro el 1.75, sino el 2. A ver, y entonces, ¿y por qué está bajo? Mire, porque una compañía tendría que, de sus ventas, ganar un 10%, una cadena valorizada, más o menos 10%. De ese 10% que ganas, 2 puntos que se queden en el Estado. Y los 8 que se queden en el accionista. Esa es medio la reflexión. Del margen de rentabilidad de un negocio, una parte se queda el Estado y una parte se lleva al socio. Pero en este caso lo que dice la ley es, bueno, la parte que se queda en el Estado, al menos que sea ese 2%. Claro, ojalá el Estado espera que sea el 3, 4, 5, pero al menos el 2%. Ok, pero sectores empresariales ya han advertido de que estos cambios pueden afectar el flujo de caja, especialmente para pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son específicamente los que serían más afectados? Sí, hay afectaciones, sí. A ver, por ejemplo, aclaremos algo. ¿Hay alguna afectación en rendimientos financieros? Es que esto es muy delicado por el país, porque cuidado, y entra un nerviosismo y la gente toma la decisión de poner sus capitales en otros lugares, en otros países. Y la verdad es, no, ahí no está el cambio fuerte. ¿Qué dice la ley de rendimientos financieros? Usted, amigo que me escucha, si tiene inversiones y sus inversiones son a más de 180 días de plazo, son exentas, no paga nada de impuesto a la renta, cero, no paga nada. ¿Y ha cambiado eso? No, no ha cambiado. Si usted hace inversiones a más de 180 días, quédese tranquilo, no le pasa nada. La ley le cobró antes y ahora a los que hacen inversiones menos de 180 días. ¿Cuánto les cobraba antes? El 2%, Gisela, de los intereses ganados, el 2%. Y ahora subió al 3%. Al 3% del 100% de ingresos ganados. Porque algunos me han escrito y me han dicho, pero doctor, yo tenía el 7% en el banco X, menos el 3, ya me queda el 4. No, amigo, no. El 7% es el 100% de la ganancia. De ese 100%, solo el 3 le van a cobrar. Entonces,
no quiere pagar, no quiere que le cobren, va fácil, lleve el ahorro, lleve la inversión a más de 180 días. Y dos, algo importante, porque muchas personas me han escrito... Pero así era antes también, ¿no? Así es antes y no ha cambiado en lo absoluto, pero es que yo creo que se ha mal informado, algunos artículos de prensa lo han recogido mal y ha causado cierto sobre... Y otras, las personas naturales que tienen depósitos de ahorro. Gisela tiene $10,000, tiene dos opciones. O pone en cuentas de ahorro o pone en cuentas corrientes si no quiere hacer inversiones. Si Gisela pone en cuenta corriente y le pagan intereses, sí paga impuesto a la renta. Eso dice la ley. Pero si no quiere, si quiere evitar ese impuesto a la renta, la ley le da otra opción a Gisela. ¿Cuál? Ponga en cuentas de ahorro. Si usted pone en cuentas de ahorro depósitos a la vista, todos los intereses que gana no pagan impuesto a la renta. Este es el mundo de cambios sustanciales, no, pero... Pero ahora, en un contexto de desaceleración económica tan duro, ¿es prudente endurecer mecanismos de recaudación anticipada o podría esto terminar afectando la actividad productiva, que es lo que queremos sacar adelante en el país? Muy bien. Que hay un recorte en rentabilidad, sí, pero el Ecuador tiene algunos temas. Primero, Gisela, este año 2026, va a ser el año donde los impuestos le van a representar si solo cogemos impuestos y petróleo, nada más, no empréstitos, solo impuestos y petróleo, este año los tributos van a llegar a ser más o menos el 87%. Es decir, sin tributos, el Estado ecuatoriano desaparece, no hay más. Este país no tiene reservas, no tiene ahorros, no tiene futuros, no hay más. Entonces, claro, o sea, lo que estamos viendo es más una señal de que el gobierno necesita incrementar la recaudación de manera urgente, punto. Porque no hay más. No hay más. Bueno, ahora con el tema del precio del barril del petróleo, ojalá en algo salgamos, pero no hay mucha esperanza por ahí. Dos, es que el Ecuador sí tiene un serio problema de evasión y eso lo sabemos todos. Insisto. Ya, pero siempre nos cae a los que pagamos, no a los que no pagan. Ese es el tema que tiene razón. Muchos dicen, yo sí pago, ¿y por qué me cae a mí? Sí, tiene razón, porque la ley tiene que ser genérica, pero lo que debe buscar, y eso es gestión del SRI, de la SENA, es aprenderles a los que no pagan. Pero, ¿qué estamos hablando? Es buenísima esta reflexión que tú haces, Gisela, dices, yo sí pago. ¿Cuánto pagamos las personas naturales? Todas las personas en el Ecuador pagamos desde el 5% hasta el 37% de impuesto a la renta. ¿Cuál es el sistema de retención más alto que hay? 10% honorarios profesionales. Los profesionales pagamos hasta el 37%. Si me anticipan el 10%, porque al final tengo que pagar el 37%, no es excesivo. Dos, las compañías. Antes pagaban el 3% de retención, ahora pagan el 5%. Pero ¿cuánto pagan de impuesto a la renta al final? El 25%. Si del 25 anticipa el 5, tampoco es que es mucho. Rendimientos financieros. El que hace inversiones a menos de 180 días y gana mucha plata de intereses, ¿cuánto tiene que pagar? El 37. Ahora está pagando el 3. Bueno, también eso dependerá mucho de la línea de negocio, porque también hay negocios que con su liquidez reinviertan, generan productividad y demás. Definitivamente. Entonces, el tener esa liquidez durante el periodo, durante el año, le sirve. Si tienes que con eso disminuir tu liquidez anticipadamente, te perjudica. Y esta retención, ¿disminuye la liquidez? Definitivamente sí, definitivamente. Pero Gisela, hay un tema superior al que he expuesto. Es que el ecuatoriano tiene que entender que si gana usted $1, es potencialmente hábil para que le contribuya al país impuesto a la renta. Este es el concepto que tenemos que tener. Porque mira, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Es que queremos carreteras, que haya medicamentos, que haya educación, que haya salud, que haya seguridad, que se acaben los GDOs, que no manchen las paredes, todo queremos. Está bien, es una sociedad de derechos, pero cuando es de hacer la fila de las obligaciones, ahí muchos se bajan, muchos no aparecen o ni siquiera van a la convocatoria de la obligación. ¿A qué me refiero? Estoy de acuerdo, pero para eso está la ley, para hacerle cumplir a quienes no cumplen, no ponerle más impuestos a quienes sí cumplen. Definitivamente. Porque eso es castigar al que es honesto, al que quiere que el país se desarrolle, al que quiere aportar. Definitivamente, es temas de gestión, de control, de cuidado, de percepción, sí, definitivamente sí, pero el país tiene que entrar a esta dinámica. Nada es gratis, todo lo que el Estado ecuatoriano puede proveer, lo financiamos nosotros. Y esto es un concepto de impuesto a la renta. Entonces, ¿ha subido algunos porcentajes? Sí. ¿Merma la liquidez? Sí, pero en la coyuntura, mi querida Gisela, es necesario para hacer cargas fiscales, o si no, un tema de las malas reformas tributarias que hemos hecho en los últimos 20 años, 24 malas reformas tributarias que vuelve el país a estar en esta coyuntura de no tener. Ese es el problema, que siempre pasa lo mismo. O sea, no es algo de que vamos mejorando
para ir bajando justamente esa carga tributaria que tenemos los ecuatorianos, sino que vamos al revés, es que vamos retrocediendo. Y el déficit fiscal crece. Y lo contradictorio, Cele, es que el país no tiene todos los recursos que necesita. Sí, no tiene, pero sí tiene los suficientes. No tiene todos, pero tiene los suficientes. Entonces, pero que muchos que nos escuchan dirán, pero qué raro lo que dicen. Tenemos los suficientes, ¿y por qué nos piden más? Porque hay el Estado ecuatoriano, central, subnacional, seccional, es un pésimo administrador, porque hay corrupción, sobreprecio, pillos, pícaros, malgastadores, malvividores, funcionarios públicos que malgastan los fondos públicos y por lo tanto las cajas nunca alcanzan. Es decir, no solo hay que ver cómo recaudo, sino cómo utilizó la recaudación. Por eso es que la ley anterior también casó un remesón, 70% del gasto de inversión y el 30% del gasto corriente en lo que es GATS, precisamente por esto. Porque no hay plata que alcanza si usted, administrador de fondos públicos, es un disipador, un malgastador. No va a haber. Claro, nunca. y está bien que ponga en orden a los municipios, pero ¿qué pasa con el gobierno central? Definitivamente tiene que tener otras líneas de cobertura y de regulación distintos a lo de los GATS, porque los GATS no administran justicia. El Estado central sí. Los GATS no administran policía. El Estado central sí. De acuerdo, pero de ambos se exige eficiencia y buen control en el gasto. Eficiencia, calidad de gasto y excelente orientación. Ojalá los municipios digan, ahora sí necesitamos mayores centros de salud, colegios como el Sebastián de Benalcázar, pero que haya 10 Sebastián de Benalcázar, no el único, y peleando el único colegio. Que hablen de nuevos parques, jardines, bueno, de obras de calidad y no de fiestas algazaras reyertas y gasto banal y fútil que no le hace bien al país. Sí, lo que pasa es que ahora estamos frente a una presión que tiene el Estado por conseguir más recursos en el corto plazo y, bueno, se dan estas cosas por la emergencia, pero sí deberíamos encaminarnos hacia lo contrario, hacia ir bajando los impuestos. Si es que en un momento, la presión tributaria que tenemos los ecuatorianos, los que sí pagamos. Es que nuevamente decirles esa. Es la CEPAL, el último informe que lo revisamos completo fue el de octubre del 2025, o sea, la CEPAL. Y la CEPAL dice que en el Ecuador hay una evasión aproximadamente del 7% del Producto Interno Bruto. Esto mal contado es 8.500 millones de dólares que no se aportan, que no se pagan los malos contribuyentes. Para que los amigos que nos escuchan, ¿cuánto es 8.500? Es el 50% de lo que recaudamos en neto día. Hoy se recaudan 21.000 millones totales, menos devoluciones, descuentos y tax refunds, quedan 15.000 millones. Si no se están pagando 8.000, se están evadiendo 8.000, estamos perdiendo cerca del más del 50% de nuestra recaudación nacional. Dicho de otra manera, si no hubiera evasión, lo cual es algo imposible, pero si no fuera tan grande la evasión como hay en el Ecuador y esos 8.000 lográramos algo incorporar en la recaudación, este país no tendría el problema de déficit fiscal. Déficit fiscal de este año es 5.000 millones. Sí, pero sigue siendo también parte responsabilidad de la mala administración de los gobiernos que no son capaces de mejorar la recaudación de tributos. Definitivamente, y para eso, como hemos conversado contigo varias veces, necesitamos una reforma, nuevas leyes, cambiar, etcétera. No necesitamos eso. Necesitamos gestión tributaria, y gestión tributaria es tener funcionarios públicos de calidad, funcionarios públicos competentes y honestos, sistemas informáticos y de inteligencia artificial que les ayude y estas estructuras morales de honestidad y probidad notoria que lastimosamente, no solo a nivel de gestión de recaudación de impuestos, jueces corruptos, cortes nacionales corrompidas, el problema del Ecuador es moral. Bueno, en conclusión, lo único que podemos sacar es que el Estado es muy mal administrador y siempre pagamos las consecuencias los ciudadanos. Y respecto de esta reforma de las retenciones, ¿hay un ajuste? Sí. Algo que sea sumamente grave y que afecte a la liquidez, a todos nos va a afectar en un pedazo, pero no le veo en ningún caso un desmedido. Sí, nuevamente cae mal a todos los que sí cumplen, porque están siempre el mismo bolsillo aportando, pero lastimosamente las leyes general y se está orientada a los que no están aportando al país y que están viendo beneficiados. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Napoleón. Nos acompañó Napoleón Santamaría, experto tributario. Ya volvemos con Notimundo.